Buenos días a todos, iniciamos nuestro estudio. Hoy es jueves 27 de junio del 2019, estamos en el estudio de la mañana, de las 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Estamos estudiando Bereshit de nuevo, estamos en un nuevo ciclo de estudio. Acuérdense que este ciclo de estudio estamos tratando ya no de hacerlo tanto en el sentido literal, sino a lo que hace alusión el texto, un segundo nivel de estudio, y tratamos de enfocarnos en las ideas, en los símbolos de lo que representa cada personaje. Y vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, no sin antes, como siempre, hacer la cordial invitación para que te conectes a este estudio en vivo. Las instrucciones están en la página de internet de estudiamostorah.com y donde dice cómo me conecto al estudio, ahí vienen las instrucciones para que lo hagas. Nos va a dar mucho gusto oír tus comentarios, tus preguntas, porque este estudio está basado en preguntas y respuestas. Y claro, todos podemos participar. Tratamos de enfocarnos obviamente al texto que estamos leyendo y a la aplicación práctica a nuestra vida. Si tú por ahí traes una pregunta que no puedes aguantar, ni te preocupes, la puedes soltar y si la podemos contestar con mucho gusto, le damos seguimiento, ¿no? Dicho esto, vamos ahora sí ya a hacer nuestro resumen de lo que vimos la última clase. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos el día de ayer? Sí, estuvimos en Génesis 1:27, en la creación del hombre. Cómo es que Dios dice que lo creó con su imagen, con la imagen de Dios lo creó. Y cuando hablamos de la imagen, se está hablando del aspecto espiritual de su creador. Y también cómo bendijo Dios al hombre y le ordenó que fructificara y multiplicara, que llenara la tierra y que la sojuzgara, o sea, que la sometiera, sobre todo lo que ya había creado antes el Eterno, dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Entonces, todo lo que Dios creó, se lo entregó al hombre el día que creó al hombre y creó varón y hembra. Eso es lo que yo recuerdo que vimos el día de ayer. Muy bien, ¿alguien más? También vimos la creación de todos los animales terrestres, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? No sé si incluye a las aves, pero decía todo animal terrestre, ¿no? Ok, muy bien, ¿alguien más? Sí, estuvimos viendo ya el sexto día de la creación. Crea Dios los animales, crea Dios al ser humano. Y la diferencia del ser humano con los animales, ¿cuál es? Que el hombre, por así decirlo, en hebreo lo ves, en español no lo ves. En hebreo podrías deducir a través de una letra adicional que tiene el hombre que recibe algo especial que no reciben los animales, que en este caso es nuestra conciencia, la capacidad de tomar decisiones éticas y morales. Y vemos cómo también en este sexto día Dios le dice al hombre, tú estás hasta arriba de toda esta creación y tus decisiones éticas y morales son las que de alguna forma van a definir el buen funcionamiento de esta creación o lamentablemente el mal funcionamiento de esta creación. Acuérdense que el término bueno y malo no existe en la Torah como nosotros lo conocemos, más bien es si estás haciendo lo que debes de hacer o si no lo estás haciendo. Básicamente es eso, ¿eh? Entonces, ahí nos quedamos el día de ayer. Vamos a ver qué pasa con esta relación de Dios con el hombre y vamos a ver si realmente el hombre, porque hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué el hombre está errando? O sea, ¿por qué Dios no crea un hombre perfecto? Lo vamos a ver. Hoy vamos a contestar esa pregunta, yo espero. No sé si hasta aquí haya dudas, comentarios. Vamos entonces a iniciar. Nos quedamos en capítulo 2. Vamos a pasar al capítulo 2. Ya acabamos el capítulo 1 y dice así capítulo 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y vuelvo a insistir. La traducción no ayuda mucho. No nos vamos a enfocar en el sentido literal porque eso ya lo vimos. Realmente yo quiero ver las ideas nada más, ¿sale? Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora vamos a hacer aquí una pausa. Muchas preguntas que podrían salir de gente que está en contra de la religión, en contra de Dios, porque vuelvo a insistir, de entrada la traducción es muy mala
Y la parte que una persona que no tiene estudio de Torah, entonces llega a conclusiones rapiditas, pero erradas, ¿sale? Sí. Ejemplo, vamos a hacer preguntas mala onda, ¿no? Entonces dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Este reposó, si nosotros lo buscamos en el diccionario, ¿qué significa reposar? ¿Descansar? Descansar, ¿no? Sería un sinónimo, rapidito. Ajá. Oye, pero entonces aquí lo que estamos diciendo es ¿Dios se cansó? No. Pareciera que es lo que está diciendo. De que ya como trabajó todos Y- los 6 días. pues Sí, descansó claro, en el ¿no? séptimo, ¿no? Y eso es lo que uno podría entender. Ajá. Además, volvemos a las preguntas básicas, ¿no? ¿6 días o 6 tiempos? 6 tiempos. 6 días, o sea, ¿de qué? ¿De 24 horas? ¿O 6 tiempos? 6 tiempos. Y entonces nosotros decimos, fíjate cómo aquí está diciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Y una vez más vuelve a decir, y reposó. Ujú. Y esto es interesante, ¿no? Porque uno podría pensar y decir, es que, pues sí, imagínate, o sea, crear todo, pues aunque seas Dios, cansa, ¿no? Sí, ¿no? Pero si tú te compras esa idea, entonces podrías llegar todavía a peores conclusiones. Entonces, como Dios está muy cansado y se está cansando a lo largo del tiempo, va a llegar un tiempo en que envejezca y en que se muera. ¿Crees? No. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es entender mal los conceptos de Torah? Este reposa es más bien como una pausa, ¿ok? Ahora, lo vamos a ver más adelante, que Dios no está, como les diré, porque uno podría pensar y decir, oye, ¿y ahorita qué está haciendo Dios rascándose la panza? ¿Eso es lo que está haciendo? ¿Tú crees? Entonces, no, lo que de alguna forma te está expresando esta idea es una pausa, ¿ok? Ahora, la parte para mí importante de la aplicación de esto a nuestra vida es cómo esa pausa se va a trasladar a la vida del ser humano, y para eso vamos a continuar la lectura. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el eterno Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni aún ha brotado ninguna planta del campo, porque el eterno Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el eterno Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El eterno Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón, el nombre del que rodea toda la tierra es Avilá, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y onice. Y el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el eterno Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el eterno Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el eterno Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el eterno Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el eterno Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, vamos a hacer aquí una pausa.
Es curioso, ¿no? Si nosotros nos regresamos al capítulo anterior, pareciera que ya acabó el relato de la creación del hombre incluso, ¿no? Sí, pero no. Porque incluso hasta vemos cómo le dice al hombre, pues que tú vas a enseñorear y todo, ¿no? Sí, sobre los... Y ahora otra vez lo vuelve a mencionar y es como si se regresara en la historia. Ajá. Y yo les he dicho muchas veces que cualquier persona que lee Bereshit y que cree que Dios le está relatando en orden cronológico la creación de este planeta, está en un error. Porque, vuelvo a insistir, la creación no empieza en este planeta, la creación no sabemos dónde empieza. Lo único que tú puedes entender de Bereshit cabalmente son los conceptos o ideas detrás de Bereshit, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora el tema de la creación del hombre. Vamos a dejar en pausa el significado del día de reposo, la relación que tiene Dios con el día de reposo y la relación que tiene Dios con el hombre a través del día de reposo. Lo vamos a dejar en stand-by, ahorita lo vamos a retomar. Dice así. Otra vez vuelve a decir versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el eterno Dios hizo los cielos y la tierra y los cielos, perdón, y aún no había ningún arbusto en el campo de la tierra, ni aún brotado ninguna planta del campo, porque el eterno Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Ahora, es interesante. ¿No vimos en el día 4, si no mal recuerdo, que Dios sacó la hierba? Sí, ¿Y no le dijo Dios a los árboles que crecieran y que dieran fruto? sí. Interesante, ¿no? Oye, pareciera, y otra vez, ¿esto no debió de haber estado más bien en el 4? Sí. Pareciera, ¿no? O sea, vuelvo a insistir, no hay un orden. Ahora, sí hay algo importante aquí a señalar. Dice, ¿por qué no había brotado ninguna planta? Porque el eterno Dios no ha enviado la lluvia sobre la tierra, una, y dos, ni había hombre para labrar la tierra. Ya no entendí. O sea, no dijo desde el versículo 1 que Dios se movía, porque así está la traducción en español, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora dice que no había llovido. Y no dice en el día 2 cómo se separó las aguas de las aguas. Y ahora aquí me dices que no ha llovido. Bueno, es diferente separación de aguas y poner los mares donde deben y ríos a la lluvia, ¿no? Todavía ahí no viene ese fenómeno de la lluvia, ¿no? Ok, pero vuelvo a insistir, cuando tú quieres tomar el sentido literal de Bereshit, Ajá. te encuentras con muchas trabas. Y no solamente con trabas, sino que si te pones a hablar con un geólogo, entonces el geólogo te va a decir, no, según las reglas de la biología, de la geología, no cuadra lo que tú dices. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué para mí es importante rescatar de esto que estamos leyendo? Bueno, ¿sabes qué? Hay dos situaciones que son muy importantes para la vida de este planeta. Uno es el agua. ¿Y el otro qué es? El sol, ¿no? El ser humano. Sí. No dice aquí el sol, ¿verdad? No. Todas las preguntas y todas las respuestas las saco del texto, entonces con que ustedes chequen el texto, con eso siempre tienen la respuesta, ¿no? Dice el versículo, porque Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Dos requisitos indispensables para que exista vida, por así decirlo, de manera positiva en el mundo, ¿qué? El agua y el ser humano. Vamos a darnos cuenta que una persona te podría decir, ¿y qué pasaría si el ser humano no existiera? ¿Se destruiría el planeta? No necesariamente, ¿no? A final de cuentas la naturaleza se ajusta, pero nos vamos a dar cuenta que al menos en el concepto que Dios quiere darte a ti, ser humano, dentro de la Torá es, sí, tú eres muy importante para que esta creación funcione correctamente, porque son tus decisiones de manera consciente en positivo lo que van a llevar a que esto se desarrolle de la mejor manera. O lamentablemente son tus decisiones en negativo lo que va a hacer que esta creación sea destruida. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Perfecto. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Voy a hacer aquí una pausa. ¿El hombre de dónde es creado, dice? De la tierra. Del polvo de la tierra. Interesante, ¿no? Sí. A mí se me hace increíble, de verdad. Por más que uno se quisiera acostumbrar, no sé cómo de verdad te puedas acostumbrar,
a los milagros que vemos diariamente, pero como eres tan acostumbrado a ello, no lo consideras milagro. ¿Cómo explicas que de unas células que nada más puedes ver con el microscopio y que tienen una composición química muy sencilla, entre comillas, ahora sale un ser humano que tiene diferentes materiales en sí? O sea, el pelo es de un material, los ojos, las uñas, todo es de diferentes materiales. Y dice, si todo salió de una célula. Interesante, ¿no? Sí. Igual con la creación. Entonces, yo cuando veo tal complejidad en la creación, no me queda otra más que decir, Dios, qué grande eres. Ahora, si lo formó del polvo de la tierra y así como está aquí, no lo sabemos porque vuelvo a insistir, no lo podemos comprobar. Pero para mí lo que es importante es la relación tan fuerte que tiene el ser humano desde su creación con la creación misma. O sea, dicho de otra forma, el ser humano es parte de esta creación y lo lleva dentro de sí, ¿ok? La siguiente parte es la parte que me gusta mucho dice, y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Que fue el hombre un ser viviente, híjole, créeme lo que habla de un montón de maravillas que de verdad es increíble. ¿Alguien ha visto un muerto? A muchos de nosotros nos ha tocado ver muertos porque hemos enterrado a algún familiar querido. Cuando tú ves el cadáver del muerto, ¿cómo se ve? ¿Realmente tú lo puedes identificar como, sí, ese es mi familiar? Literal, yo he visto varios y de verdad es el puro cascarón. Nada más el cascarón. Ya no está ahí. Ya no está esa cosa que hacía que esto tuviera vida. Eso es lo que Dios sopla en la nariz, dice el aliento de vida. Ahora, este aliento de vida es interesante. No pudiéramos decir en sí que es el aliento de vida, porque tampoco podemos decir que Dios tiene boca y entonces infló sus pulmones de aire y aventó un soplidito, ¿no? No. ¿Te das cuenta? Yo entiendo como que introduce el alma en el cascarón, en el cuerpo, y eso hace que ese cuerpo esté vivo, ¿no? Muy bien, Eli. Y esto que dice Eli es bien importante. Introducir el alma, ¿qué significa? Le da al ser humano esta capacidad, no nada más la de los animales, de tener un ego o tener un deseo o un yo, una voluntad con emociones, sino que le da la conciencia, esa capacidad de raciocinio para hacer lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y cuando nosotros entendemos esa parte, entendemos entonces que es como si la esencia de Dios, que es esa efectivamente, fuera la que está ahora impregnando al ser humano. ¿Creen que Dios tenga la capacidad de hacer lo que es correcto y lo que es incorrecto? Entonces Dios, por supuesto. Porque si no lo tiene Él, entonces no lo tendría el ser humano, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros decimos interesante. Dado que el ser humano ahora comparte una cualidad de Dios, entonces eso podríamos nosotros llamar aliento de vida. Ahora yo les pregunto, ¿pero el ser humano cuando Dios lo crea no tenía cerebro? ¿Cómo? O sea, ¿lo creó sin cerebro? No. Hace todo el cuerpo, pero el cerebro no se lo puso. Ese se lo voy a poner hasta que sople aliento de vida. ¿De verdad? No. O sea, mis ideas, mi alma, mi yo, ¿es mi cerebro? Cuando me muera, entonces, pues ya se murió mi cerebro, ya me morí yo. No. ¿Será? No. Ok, vamos a continuar. Y plantó el Eterno Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Ahora, yo pregunto, ¿Edén es una región del planeta Tierra? Si hablamos del Gan Eden, el Gan Eden está en el mundo venidero, en el Olam Abba. Entonces no es algo que esté en la tierra, ¿no? En un lugar geográfico, porque si vemos que el Gan Eden es así como que habla también de que los Sadikim van a ir a tener un lugar especial en Gan Eden, ¿no? Algo así hemos estudiado, ¿no? Cuando mueran. Bueno, fíjense, y qué bueno que Eli tocó este punto. Ajá. Ya acabamos toda la Torá, que son los primeros 5 libros, también se conocen como Humash, ¿no? Lo conocemos en español como la ley de Moisés. En el estudio de la noche ya casi acabamos todo el Tanaj, lo que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento, ¿ok?
Ahora yo les pregunto, en todo lo que hemos estudiado, ¿escucharon hablar de cielo? Sí. ¿Sí? ¿De que tú te vas a ir al cielo cuando te mueras? No, eso no. ¿O escucharon que te vas a ir al infierno cuando te mueras? No, tampoco. ¿Escucharon de el Gan Eden así literal en un versículo diciendo, no, pues ahora que te mueras te vas a ir al Gan Eden? No. Sí, ¿Sí? ¿A dónde lo leyó? ¿Cuál es el versículo, mamate? ¿De qué hable del Gan Eden? eso nos decían en el lugar donde estábamos. Dígale. Sí, claro, vuelvo a insistir, en la ideología cristiana, porque Sí. vuelvo a insistir, toda esta Biblia que yo estoy leyendo ahorita en la traducción al español es de Sociedades Bíblicas Unidas. Sociedades Bíblicas Unidas le reparte la Biblia a todo el mundo en los diferentes idiomas. Pero como Sociedades Bíblicas Unidas es católica cristiana, entonces sus traducciones las hacen para que concuerde de alguna manera el Antiguo Testamento que ellos llaman con el Nuevo Testamento. O sea, dicho de otra forma, tú necesitas como Sociedades Bíblicas Unidas moverle tantito al texto y traducirle de alguna manera para que en Pati puedas validar toda tu teoría donde Dios baja a la tierra, donde se convierte en ser humano, donde ya sabemos toda esta historia, ¿verdad? Entonces, realmente esa historia del Nuevo Testamento es la que introduce el cielo y el infierno. ¿En la Torá existe algo así? El Geinum y el Gan Eden. Vuelvo a insistir, entonces, quiero que ustedes me digan qué versículo leímos que diga los que se porten bien se van a ir al Gan Eden y los que se porten mal se van a ir al Geinom. ¿Existe tal versículo en el Tanaj? No existe nada de eso. Interesante. Versículos. No hay versículos, de verdad no lo hay. No hay esta ideología de que el ser humano se va a ir al cielo y ahí va a estar padrísimo, pero si te vas al infierno ahí vas a sufrir para siempre y va a haber un lago de fuego en el que tú vas a estar ahí chachicharrándote para toda la eternidad, ¿no? Donde es el lloro y crujir de dientes y donde hay demonios atormentándote para siempre y que te vas a morir para siempre. ¡Wow! Hasta de decirlo da miedo, ¿no? No, no existe tal cosa en la Torah, no existe. Ahora, sí es importante que entonces yo entienda que todo esto que yo he aprendido, porque a final de cuentas lo hemos aprendido porque no llegamos al estudio de Torah, no, sino que pasamos por muchas ideologías religiosas previas a llegar a este conocimiento. Y la verdad de las cosas es que nosotros, vuelvo a insistir, nos debemos de enfocar a lo que estudiamos y a la aplicación práctica a tu vida de lo que estudiamos. Y de lo que no conocemos, es más, yo les diría, tal vez ni hablar. Sí. O sea, híjole, sí a todos nos gustaría decir es que, ¿sabes qué? Ahora que me muera, porque en algunas filosofías religiosas, ahora que te mueras vas a vivir en una mansión, en un palacio. Y de entrada en algunas filosofías, fíjate, esto se me hace increíble. Si yo escogiera por conveniencia una filosofía religiosa para ahora que me muera, tal vez escogería aquella que dice, de entrada tienes 40 vírgenes que tú llegas y ya te están recibiendo. Órale, ¿te imaginas? Se oye muy así tentador, ¿no? Dices, oye, aquí en este mundo solo tuve una esposa, pero ahora que me muera de entrada tengo 40, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, no, vuelvo a insistir. No, sabes que la Torah no está hablando nada de eso. Nosotros respetamos todas las ideologías. Si ellos lo llegaron a esa conclusión porque llegaron a esa conclusión y así son felices, nosotros no tenemos ningún problema con nadie, los respetamos y tan. Simplemente aquí en la Torah no viene nada de eso. Y como nosotros basamos todo este estudio en Torah, entonces nosotros decimos, ¿existe el cielo y el infierno cristiano? Al menos para la Torah no. Oye, ¿y existe esto de las vírgenes? Al menos para la Torah no. Y no sé cuántas y demás ideologías en todo el mundo existen con respecto de después de la muerte. Bueno, no me interesa, no es por mala onda. No, yo las respeto. Nada más estoy diciendo que en el estudio de Torah no existe nada de eso. Sí. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Y Eliel, aunque no podemos desconocer que en el Midrash de Bereshit se nos habla de lo que precedió a la creación del universo
Y se dice que Dios, antes de crear el universo, concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. Y estos son, primero, Torah, luego Teshuvah, luego Gan Eden, Geinam, que es el paraíso, Geinam, infierno, Kiseh HaKavod, el trono celestial de la gloria, el Beit HaMikdash, el templo sagrado en Jerusalén, y el nombre del Mashiach. Y cuando vemos lo del Gan Eden, dice que este fue concebido a fin de asegurar una recompensa para los justos, y el Geinam fue concebido a fin de dar castigo al malvado. O sea que en la Torá sí habla del Geinom y del Gan Eden, sí se menciona, y también hemos entendido, por lo menos así lo he comprendido yo, que Dios nos creó para estudio de Torah y para pegarnos a Él, y aún al universo mismo lo creó para eso, al ser humano, pues, para que nos apegásemos a Él. Y sabemos que a través de la vida que Dios nos permite tener es un perfeccionamiento para pegarnos a Él, y entonces sabemos que va a haber una recompensa o va a haber un castigo, de tal manera que no es lo mismo que nos enseñaron y escuchamos en otro lado, pero sí existe el Geinom y sí existe el Gan Eden, y uno es para recompensa y el otro es para castigo. No, el Geinón no es igual que infierno, mamá. El Geinón. No, yo no he dicho. Sí, yo sé, pero no es para castigo, es para rectificación, para purificación. Dicen los rabinos que es comparado así como un planchado y lavado, como que todos tienen que ir a rectificar porque no te puedes ir a pegar a tu creador con manchas y sucio. No es castigo como lo conciben los cristianos católicos, sino es corrección. Ok. Rectificación. Esto que dice Mamá Tede, digo, está bien, ya lo estudiamos en el Midrash, en el primer nivel de estudio, pero fíjense cómo así dice el Midrash y así lo comentó Mamá Tede, 7 conceptos. ¿Qué son? Conceptos. Conceptos Ok. fundamentales. 7 conceptos. El primero es Torah. ¿Qué es Torah? Es instrucción. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. O sea, fíjate, lo que dice ese Midrash es lo siguiente. Hay 7 conceptos, 7 ideas, 7 principios que tienen que gobernar esta creación. O sea, es como lo que va antes de que suceda todo lo que va a suceder, porque estos son los que van a definir la historia de esa creación. El primero es la instrucción. Si el ser humano no tuviera instrucción, sería como animalito. Por eso es que necesita una instrucción. Pero no solamente el ser humano, la creación misma tiene que estar sujeta a una instrucción. Porque ya vimos que desde Bereshit 1.1 dice Elohim, y Elohim es Dios de instrucción. O sea, es un Dios que hace la creación basada en reglas y principios, y que esas reglas y principios se sostienen hasta el día de hoy, porque Dios los sostiene. Entonces, ¿queda claro el primer principio que es Torah? Segundo principio, ¿cuál es el segundo principio, Mamá Tede, de Gan Eden? El Gan Eden. No, Okay. el Teshuvah. Sí, cierto, Teshuvah, eso es muy importante. Fíjate, después de que tú entiendes lo que es la instrucción y que sin la instrucción el universo no puede existir, se necesita una salida para el error. Siempre hay error. El error es parte inherente de la creación. Es el componente que hace que la creación se balancee. Entonces, cuando hay error, también tiene que haber la solución para el error, porque si no hubiera algo que detuviera el error, entonces las consecuencias de ese error serían fatales al grado de destruir la creación. Dios prepara una salida para el error, y no nada más el error que cometemos los seres humanos, para el error que se genera a través de la multiplicación de los errores de los seres humanos. O sea, dicho de otra manera, el ser humano está creando continuamente, aunque no se dé cuenta, porque los pensamientos son creación. Ya lo estudiamos en Bereshit al inicio, ¿sale? Entonces, esos pensamientos cerrados, si no llegan a un momento de hacer teshuvah, la creación se puede destruir. Y es muy peligroso. De tal forma que por eso es que antes de la creación tienen que haber estos conceptos. Hay una instrucción y hay una salida por si no seguiste la instrucción. Y se llama teshuvah.
Y la Teshuvah, por eso yo siempre les he dicho, es un concepto muy amplio. Pero el primer concepto de la Teshuvah es mental. O sea, yo no puedo cambiar mis acciones si no cambio mi mente. Eso es esencial en la Torah. Y por ahí lo voy a ver más adelantito. De verdad, no saben. El ser humano no alcanza a comprender que lo más preciado que tiene es este poder de decidir. Lo vamos a ver más adelante. Segundo concepto, Teshuvah. Tercer concepto, Gan Eden. Gan Eden, que es el paraíso. Y va ligado al Geinam, que lo van a traducir como infierno. Pero ojo, fíjense bien. Ya vimos que este concepto de cielo e infierno no existe en la Torah. Pero es importante que tú entiendas el concepto, la idea detrás de ello. O sea, dicho de otra forma, Dios hace una creación. Y en esta creación inserta el ser humano, ¿para qué? Para que de alguna forma este ser humano entienda que necesita rectificarse, que necesita elevar su alma, necesita llegar a un nuevo nivel de conciencia. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Este nuevo nivel de conciencia, ¿cómo lo va a alcanzar? Con los primeros dos, con la Teshuvah y con la instrucción, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si el ser humano no rectifica en este mundo? ¿Qué pasa si yo me muero siendo un cascarrabias, criticando a medio mundo, siendo chismoso? Híjole, no sé, todas las cosas que te puedas imaginar de una persona que no obra correctamente. Entonces sabes que hay un concepto llamado Geinom que dice, bueno, no rectificaste en este mundo, rectificas en una segunda oportunidad. Claro, con sus propias reglas de manera diferente. ¿El propósito del Geinom es destruir? No. El propósito del infierno, si tú lo lees, dice, ahí es el lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Y es un lago de fuego ardiente y hay una llama quemándote e incluso hay demonios que te están atormentando. Eso es el infierno que viene en el Nuevo Testamento. Bueno, ese sí es el infierno, pero no es el Geinom. El Geinom no dice que sea eso. Nada más dice ahí rectificas. Oye, ¿cómo rectificas? No sabemos. Nada más ahí dice que vas a rectificar con sus propias reglas. ¿Sale? ¿Cuáles son? Tampoco las sabemos. Lo único es, o rectificas en este mundo, o rectificas en el siguiente. El Gan Eden, entonces volvemos a insistir, ¿es el cielo? ¿Es el paraíso? ¿O es el concepto que está detrás que le dice al ser humano, si tú haces lo que es correcto, entonces pasas a otro nivel, a otra esfera que es positiva, sigues perfeccionándote, igual que el Geinom, el propósito del Gan Eden, ¿cuál es? Perfeccionamiento. En los dos. Gan Eden y Geinom son perfeccionamiento, los dos. Interesante. ¿Sí lo ves? Ahora, son conceptos, ¿sale? Siguiente concepto, si no mal recuerdo, es Kiseh HaKavod, ¿verdad? Así es, Kiseh HaKavod, el trono celestial. Trono celestial de gloria. Nada más que, a ver, tradúceme en el español para que todos lo podamos entender. Si tú hablas de un trono, ¿qué estás diciendo? Hay alguien que se sienta en ese trono. Y estás diciendo entonces un trono, así como nosotros lo conocemos en el planeta Tierra, es una silla especial donde se sienta el rey, ¿verdad? Por lo general adornada, muy bonita, elegante. Pero yo te digo, entonces sí, Dios es como un humano. ¿Y de qué tamaño es ese trono? ¿Es chiquito o es grandote? Entonces Dios sí tiene cuerpo, porque ahí está el trono. ¿Sí te das cuenta? No. Otra vez, es un concepto. Es un concepto donde Dios está diciendo, yo gobierno la creación. Donde Dios dice, yo estoy hasta arriba de esta creación. Y a la vez no estoy hasta arriba, sino que estoy gobernando desde abajo. El concepto de Dios es muy interesante, ¿no? O sea, Dios, aunque es rey, es humilde. Dios, aunque está hasta arriba, está en todo. Hasta en el nivel más bajo. O sea, realmente no es algo que quiera profundizar yo. Nada más quiero demostrar que estos 7 conceptos que está mencionando Mamá Tede eran necesarios para que esta creación pudiera tener sentido. El ser humano necesita reconocer que ese Dios que merece esa gloria, porque Él es el que está en el trono, ese es el concepto. Yo como ser humano en mi vida tengo la necesidad de llegar un día a la conclusión, es verdad, hay un creador y es verdad, ese creador es digno de recibir loor por toda esta creación que ha hecho. ¿Sale? Ok.
Siguiente, el sagrado templo en Jerusalén, el Bet Hamidash. La relación de lo divino que es Dios con el hombre que está en la tierra, eso es bien, bien diferente. Si no hubiera, ¿cómo les diré?, esta conexión entre Dios y su creación, entonces ¿de qué sirve? Lo que dice Dios es, necesita el hombre entender que yo me puedo comunicar con él y que él se puede comunicar conmigo y que podemos de alguna forma encontrar una manera de conectarnos aún mientras él esté viviendo en este planeta Tierra. Y ese es el concepto del Sagrado Templo de Jerusalén, porque tú debes de entender, para poder entender qué es el Kiseh HaKavod, tienes que entender qué función tiene el Sagrado Templo en Jerusalén. Ojo, muy importante, ¿qué es lo más sagrado del templo en Jerusalén? El lugar santísimo. Pero ¿por qué es sagrado el lugar santísimo? El lugar santísimo en sí mismo, ya lo hemos dicho muchas veces, ni el templo, ni el lugar santísimo, ni nada de lo que hay ahí es sagrado. Si fuera santísimo, ¿por qué se destruyó? Adelante, mamá Tede. Es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Va más allá, mamá Tede. Acuérdense, la enseñanza cuando estudiamos el templo, cuando estudiamos la destrucción del templo, era Dios diciéndole al pueblo de Israel, de nada sirve el templo si Israel no tiene esta comunión con Dios. Si Israel no ama a Dios, si Israel no obedece los mandamientos, si Israel no es luz para las naciones, el templo no sirve de nada, es inútil. Y entonces Dios le demuestra a Israel diciéndole, mira, por eso el templo va. Y se destruye el templo. ¿Y te imaginas? Entonces, si tú crees que el templo era porque Dios estaba ahí en el templo, híjole, no, hace falta más estudio, pero bendito Dios, estás ya estudiando. Dios no necesita un templo, eso solamente sucede en la idolatría. Eso solamente sucede, híjole, en muchas filosofías religiosas, pero Dios no necesita un templo. Es que la manifestación de Dios, la Shejinah en el lugar santísimo. ¿Sabes qué es Shejinah? ¿Entiendes el concepto? ¿Entiendes que Dios no tiene cuerpo ni forma? ¿Entiendes que la presencia de Dios solamente es una idea para que tú puedas comprender que hay una manifestación especial de Dios? Ese templo y ese concepto, vuelvo a insistir, el ser humano lo tiene que entender y decir, es más, le voy a poner el ejemplo con los enamorados. A mí sí me gusta mucho hablar siempre de los enamorados y de los casados y del matrimonio. ¿De qué sirve la casa? ¿De qué sirve que tengas, es más, una mansión si te agarras del chongo en cuanto ves a tu pareja? Ni quieres llegar. Dices, no, ¿para qué llego? ¿Para pelear? No, mejor me quedo afuera de la mansión, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es la idea. Pero una casa donde hay paz, donde hay armonía, no, entonces sí está cumpliendo su función. Y créemelo, hay gente que odia tanto la casa donde creció que el día que puede la compra y la tira. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Sí sucede, sí sucede. Y vuelvo a insistir, ¿qué hizo Dios con el Sagrado Templo en Jerusalén? Lo destruye. Dice, no, simplemente no tiene caso. O sea, ¿de qué sirve? O sea, todo esto no sirve para nada. Pero cuando tú entiendes que en el templo hay estudio, hay alabanza, hay oración, hay comunión con la misma sociedad y que en el templo se realizan, ¿cómo les diré?, peticiones para que el mundo entero funcione correctamente. Entonces sí, perfecto, ya entendiste qué funciona el templo y cómo es tu relación con él. Bien. ¿Se dan cuenta por qué es un concepto? Teníamos que llegar a estos conceptos. El último concepto es el nombre del Mashiach, ¿ok? En hebreo, Mashiach, en español, Mesías, pero vuelvo a insistir, nada que ver con la traducción que tenemos al español de Mesías, ni tampoco tiene que ver con este personaje del Nuevo Testamento, nada que ver. No, concepto de Mashiach es concepto de ungido, es concepto de una persona, un ser humano común y corriente, que de alguna forma cubre ciertos requisitos dentro de los cuales está obvio el entendimiento de la Torá y la obediencia de la Torá.
Y que ese ejemplo es tan impactante para la vida de los seres humanos que hace que los demás reaccionen en positivo. Un concepto muy diferente a lo que nosotros tenemos. El concepto de que el ser humano necesita un salvador y por eso es un Mesías, no existe en la Torá. Al menos no en la Torá. Oye, ¿podría existir en otras ideologías religiosas? Sí, puede existir, pero en la Torá no existe. ¿Has leído en la Torá alguna vez ese personaje? Nunca aparece. ¿Has leído en la Torá que necesitas un salvador? Nunca aparece tal idea. ¿Has leído en la Torá que el hombre nace con un pecado original y que por eso necesita un salvador? No existe tal cosa en la Torá. Dios nos libre, ¿te imaginas? En la Torá, por eso vuelvo a insistir, son conceptos, son ideas previas a la creación y estas ideas, estos conceptos, el ser humano los tiene que comprender porque una vez que los comprende, puede entender la filosofía detrás de lo que Dios está expresando en la Torá. Pero vuelvo a insistir, no es literal, ¿sale? Si alguno de ustedes se me va con la finta y toma algo en sentido literal, híjole, estaríamos en serios problemas. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Ok. Estábamos entonces en el versículo 8. Y plantó el eterno Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí el hombre que había formado. Y dice, versículo 29, y el eterno Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salió un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y onis. Y el nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Vamos a hacer una pausa. ¿No estás leyendo que los nombres de los ríos y los lugares que está diciendo son lugares del planeta Tierra? Entonces eso es prueba de que el Gan Eden está aquí en el planeta Tierra, o al menos estuvo en el planeta Tierra. Y también es prueba de que sí Dios hizo un jardín, dice que estaba al oriente del Edén, o sea, no estaba en el Edén, estaba al oriente en Edén, ¿sale? Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Y allí puso al hombre que creó. Y también entonces, si yo lo voy a tomar en el sentido literal, Dios crea árboles que tienen cualidades que nunca hemos conocido en ningún otro árbol en toda la existencia de la humanidad. Árboles que tienen o dan cualidades éticas o morales. O árboles incluso que dan vida. Porque entonces tú dices, ¿has oído hablar de la fuente de la juventud? Un agua que si la tomas según vives para siempre, ¿no? Bueno, pues haz de cuenta que esto es igual, pero en un árbol, ¿no? El que come del árbol entonces vive para siempre. Ese es el sentido literal. ¿Cómo ves? ¿Te late? ¿Crees que tú le pudieras decir a una persona, sí, cierto, sí, porque yo he comido de esos árboles y no inventas, ¿no? Hasta estoy más fuerte, ¿no? Pues, da risa, pero de verdad, o sea, todos nosotros tenemos que volver a insistir a tomar esto en un sentido no literal, sino a lo que hace alusión el texto, ¿sale? Ahora, la parte para mí importante de esto es, ok, vamos a decir, porque vas a escuchar algunas clases de rabinos, sí, por ejemplo, el Rav Malek, él dice, el Gan Eden existió, pero ahora no está a la vista, ¿no? Incluso los sabios en el Talmud tienen una historia de Alexander Mogdón, que es Alejandro Magno, donde Alexander Mogdón llega, va siguiendo el río y llega de repente a las puertas del Gan Eden, ¿no? Entonces, sí, claro, vuelvo a insistir, tú puedes pensar que es en el sentido literal. Yo no me voy a poner a discutir el sentido literal, yo en este segundo nivel de estudio, porque eso ya lo vimos en el primer nivel. En este segundo nivel de estudio lo que vamos a hacer que es ver las ideas detrás de esta creación. Entonces, Dios pone al hombre en un lugar, lo más importante de este lugar, según lo que leemos, ¿qué es? 3 cosas. Hay árboles de todo tipo, ¿no? Que se pueden comer.
hay en medio de este huerto dos árboles muy importantes, el de la vida y el del bien y el del mal, el del conocimiento del bien y del mal. Y tercero, hay ríos que irrigan todo este huerto, ¿no? El Edén, ¿sale? Y que allí Dios puso al hombre y que de alguna forma allí el hombre interactuaba con toda la demás creación, en especial los animales, ¿ok? Es interesante el concepto, ¿eh? Ahorita lo vamos a analizar y vamos a ver si puede cuadrar. Bueno, es más, nada más me quedan 5 minutitos. La verdad es que no, ya no me va a dar tiempo para desarrollar ese tema. Déjenme nada más hacer un cierre para que podamos tal vez mañana continuar con estos conceptos. Para mí, ¿qué es importante de lo que leímos hasta este momento? Punto número 1. Lo de los 7 conceptos antes de la creación. Muy bien, mamá Tede, qué bueno que lo sacó. Yo espero que haya sido de bendición para todos los que están escuchando este estudio de Torah por primera vez. Lo que hablamos también acerca de cómo Dios forma al hombre y lo hace que sea uno con su creación, porque dice que el hombre fue tomado de la tierra. O sea, es como decir, el ser humano es parte de la creación misma. Y lo que tú debieras entender es que lo que yo haga como ser humano va a influir en la creación. Y que son las decisiones éticas y morales, mi conciencia, lo que hace que esta creación se eleve o se destruya. Para mí eso es muy importante que lo entiendas. La otra cosa que se me hace importante que entiendas es que Dios sopla aliento de vida. Y ya dijimos, no vamos a ponernos a discutir si Dios tenía pulmones y sopló. Y si sopló quedito y si le olía la boca, porque a lo mejor le olía la boca. Estoy bromeando, ¿no? No, no es el caso. Lo que estamos diciendo que es Dios el que le insufla al ser humano una cualidad que es la conciencia. Y esa conciencia para mí es importantísimo que lo entiendas. La gente que oprime, que apaga, que no dice, no, conciencia, cállate por favor, no quiero que me digas nada, ¿no? Híjole, esa gente vive sufriendo mucho. De verdad, todos nosotros tenemos conciencia y cuando tú apagas tu conciencia porque dices, no quiero arrepentirme, quiero seguir viviendo en el error, me gusta estar en el error, porque a quién no le gusta estar en el error. Hay muchas canciones, incluso hay una mexicana que me da mucha risa que dice, a quien no le gusta el gusto, ¿no? Y a mí me gusta el gusto y a quien no le gusta el gusto, pues yo no le gusto, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces tú dices, sí, eso es la persona inconsciente. Y lo que te muestra la Torah desde el inicio de la creación es, toma conciencia, despierta, porque el ser humano tiene un cuerpo que de alguna forma no tiene nada hasta que llega a la conciencia. Y es esa conciencia la que hace que surja todo lo que va a surgir. O sea, dicho de otra manera, en tu vida, mientras sigas inconsciente, mientras sigas ya sea inconsciente por ignorancia, o sea que seas inconsciente porque tú estás apagando tu conciencia, vas a sufrir mucho, porque solo lo positivo se manifiesta cuando hay conciencia. Y eso para mí es de lo más importante a rescatar del estudio de hoy. Ojalá que todos estos estudios nos ayuden a tomar conciencia, porque de verdad, les voy a poner nada más ejemplos rapidísimos con los 2 minutos que nos queda. ¿Cómo viviría un matrimonio si tomara conciencia de su matrimonio? ¿Te gusta lo que estás viviendo? ¿Crees que lo que estás dándole a tu pareja es correcto? ¿Te gusta lo que estás recibiendo? ¿Crees que la forma en que estás educando a tus hijos es la mejor? ¿Crees que de alguna forma tú como ciudadano estás haciendo la mejor versión de ti mismo? Oye, ¿y qué leyes? ¿Por qué eres tan inconsciente y dejas que pongan leyes sobre ti? Leyes a veces que ni estás de acuerdo y que a veces ni sientes que existen. Oye, ¿qué inconsciencia tenemos que ni siquiera escogemos quién nos gobierna? Preferimos que otro escoja por nosotros. ¡Qué inconscientes! Pero al rato te quejas de que el gobierno te está haciendo un montón de cosas feas. Pero es tu inconsciencia. Oye, ¿qué inconscientes somos que preferimos, en lugar de nosotros involucrarnos, preferimos que nos informe un poder económico, un poder político, y tú dices, sí es cierto, todo lo que me dicen es verdad. Tú prefieres vivir en la inconsciencia. Oye, prefiero ver un programa de televisión que de alguna forma es la vida de otra persona que vivir tu propia vida. ¿No se te hace inconsciente? Y entonces cuando tomas conciencia, las cosas empiezan a cambiar en tu vida para bien
y de verdad vives una vida diferente. Tomar conciencia es doloroso, sí. Hacer cambios una vez que tomas conciencia, más doloroso aún. El fruto de esos cambios en positivo, súper padrísimos. Sí, tienes que pagar el precio. Sí, es doloroso, sí. Pero vale la pena. Esa conciencia es la que Dios te dice, hijo, hija, despierta, aliento de vida a tu vida. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguien quiere añadir algo más al estudio esta mañana? Interesante todo lo que hemos visto bien. Bendito Dios. Ok, vamos a hacer aquí el cierre. Como siempre hacemos la invitación, si esta es la primera vez que escuchas un estudio de Torah y te gustó lo que escuchaste, si crees que esto te apega al Creador, si crees que estas clases son de bendición para tu vida y vivir tu vida bajo principios de Torah te van a llevar a una vida de paz y de alegría, entonces de favor comparte esta información. Compártela, de verdad. Todos los seres humanos necesitamos de verdad ordenar nuestras vidas, tomar conciencia. Yo espero de verdad que esta clase haya sido de bendición. Una forma en la que puedes compartir es en YouTube, que es donde subimos estos videos, es dale like al video, suscríbete al canal, porque en la medida que crezca el canal, en esa medida, obviamente llega esta información a más personas. Si Dios nos da gracia, nos subimos en el estudio de las 7:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando el libro de Salmos y Proverbios. Y pues todos son invitados, ¿vale? De nuestra parte nos despedimos, que tengan un bonito día. Shalom.